Hay tantas cosas que quisiera compartir, pero quiero hablar acerca del discipulado, de lo que es el discipulado efectivo. Y realmente nosotros tenemos un concepto de discipulado muy griego, muy de salón de clases. Por eso es que bajo ese concepto la gente viene a la iglesia a aprender. Va a una escuela de liderazgo para sacar una buena nota. Va a los discipulados, ¿sabes? La gente está allí. Entonces ese concepto griego nos distancia un poco del principio y de lo original como Jesús enseñó a sus discípulos. El apóstol en infinidad de ocasiones nos ha enseñado a nosotros, que el discipulado es un discipulado de relación. El discipulado, como el apóstol nos lo ha enseñado, es el discipulado al estilo de Jesús. Y es realmente el discipulado efectivo. En ocasiones nosotros hemos visto el discipulado y en el discipulado hemos nosotros tratado de hacer un culto más. Hemos tratado de enseñar desde un punto de vista del maestro de escuela que está enseñando a unos alumnos. Y ciertamente un discípulo es un alumno. Y el maestro, líder, es quien enseña. Eso es una realidad. Pero si nosotros no lo vemos desde el punto de vista de Jesús, cristocéntrico, entonces nosotros nos vamos a desvirtuar y vamos a terminar asistiendo a la iglesia simplemente para adquirir conocimiento. Y no se trata de que tú adquieras conocimiento, se trata de que te parezcas a Él. Se trata de que hables como Él. Se trata de que te acerques a Él. Y hace un tiempo el Señor está tratando conmigo desde el segundo Congreso de la Visión que hicimos en la ciudad de Valencia, donde estuvo mi apóstol enseñando algo que sé que por muchísimo tiempo he enseñado acá, pero me di la tarea de escucharlo bien y de tomar nota de todo lo que el apóstol estaba diciendo y empezar a desglosar y a poner en práctica realmente lo que era el discipulado relacional, el discipulado de acercamiento, el discipulado donde el discípulo empieza a adquirir parecido del maestro. Eso me llevó a estar haciendo algunas investigaciones, algunos estudios, simplemente para entender un poco más qué es el discipulado y qué es lo que el Señor Jesús quería transmitirnos en él. Y ciertamente hay muchos pasajes en la Biblia que nos llevan a nosotros a pensar que el proceso de discipulado es un proceso de crecimiento. El discípulo sigue a un maestro, pero en el contexto de esa educación en la cual se mueve el contexto bíblico, era una educación un poco diferente a la que estamos acá, nosotros acostumbrados. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que siempre decimos es que, oye, Pedro era un iletrado. Pedro era de los discípulos que no conocía nada, que no tenía conocimiento, era solo un pescador. Y resulta que cuando tú te vas a estudiar un poco el contexto histórico de esto, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque todos los niños habían que enseñarles la palabra de Dios. De hecho, hay un principio que utilizan, que está en el Salmo 144:12. Y dice que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Cómo es una planta crecida en la juventud? Una planta que necesita cuidado. Una planta que no puedes regar mucho porque la ahogas. Una planta que no puedes descuidar mucho porque se te marchita. Es una planta que tiene que tener sumo cuidado. Y dice el mismo versículo 12, dice, nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio. Una esquina labrada es una esquina trabajada. Es una esquina donde han tomado detalles, cuidado hasta con los mínimos detalles. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos tenemos que darle un cuidado como aquel que está viendo una plantica crecer o aquel que está labrando las esquinas de un palacio. Eso con nuestros hijos. Pero eso es exactamente igual con nuestros discípulos. Nosotros no podemos tomar un discípulo y no darle un cuidado como este. ¿Sabes por qué?
Porque en ese contexto histórico se consideraba impropio, vergonzoso que una persona no tuviera el cuidado y la educación necesaria con sus padres. Por eso es que la primera etapa de aprendizaje se veía en las casas. Hasta los 5 años sus padres les enseñaban y ellos aprendían ¿de qué? Del ejemplo de sus padres. Si usted tiene discípulos que están con usted y los discípulos no oran, ¿qué pasa con el líder? ¿Qué pasa con el líder? No ora, porque tus hijos van a copiar lo que tú haces. Tus hijos van a imitar lo que tú estás haciendo. Igualmente es en el ministerio. Cuando tú estás discipulando a alguien, esa persona va a empezar, inclusive los que han visto predicar a Edson Mariche. Tú ves predicando a Edson Mariche, cierras los ojos y crees que es Javier Velázquez. ¿Sí o no? Claro, Javier grita un poco bastante más, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque lo he escuchado, porque ha estado atento, porque se ha dejado discipular. Dime cuántas de las intercesoras oran como el apóstol Gladys. Todas. ¿Por qué? Porque han sido discipuladas, han escuchado. Eso sí, al apóstol no sé dónde le salieron tanto locos, porque el apóstol es muy tranquilo para predicar. Pero gracias a Dios por la vida de mi apóstol, porque el apóstol no es un hombre que le corta las alas a la gente. Por el contrario, el apóstol es el tipo de líder que va a descubrir tu potencial y te va a echar a volar, te va a impulsar a crecer, te va a enseñar y te va a promover y te va a impulsar para que cumplas tu propósito. Amén. Hay un principio también que dice que cuando tú aprendes la palabra en la infancia, dice que las palabras que son enseñadas de la palabra se filtran en la sangre y salen claramente por la boca. ¿Qué significa eso? Que cuando hay palabra de Dios dentro de ti, va a llegar un momento que lo que tú vas a hablar es palabra de Dios. Y cuando te hablo de palabra de Dios, no te hablo de un término evangélico donde tú te vas a parar y tú vas a decir porque la Biblia dice, porque la Biblia está escrito, porque no, vas a vivir la palabra de Dios. No vas a hablar, la palabra dice que vamos a tener fruto, amor, paciencia, paz, benignidad, bondad. No, vas a vivir la paciencia, vas a ser bondadoso, vas a tener paz, vas a tener amor, vas a empezar a vivir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está dentro de ti. Eso pasa cuando desde muy pequeño empieza la instrucción de la palabra. Cuando todo un discípulo lo toma, a ese discípulo empiezas a prepararle, a enseñarle la palabra. Mira, hay gente que dice, todavía no le enseñemos a esta gente porque lo vamos a quemar. Todo el que llega al ministerio tiene que aprender palabra de Dios. Tú sabes la cantidad de disparates que ha dicho gente, porque llegan, quizás oran y dicen, tuve un sueño, tuve una visión, que bueno, que inventan cualquier cosa. Y yo le digo, ajá, ¿y qué dice la Biblia de eso? No sé. ¿Cuántas veces habéis leído la Biblia? Nunca. Si no tienes palabra de Dios dentro de ti, ¿cómo tú filtras un sueño? ¿Cómo tú filtras algo si no hay palabra de Dios dentro de ti? Si no has crecido, si no has sido fundamentado, si no hay un piso en la palabra de Dios, puede ser que estés viendo una fantasía. ¿Cómo lo filtras? Si no es a través de la palabra. Jesucristo dijo, estoy buscando adoradores. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice, ahora es. Dile al que está a tu lado, dile, no es mañana, ahora es. ¿Cuándo es la hora de enseñar? Hoy. Hay un proverbio hebreo que dice que el nivel más alto de adoración es la enseñanza de la palabra. Por eso cada maestro es un adorador. Cada persona, el apóstol es un adorador porque es un maestro de la palabra. Y cuando enseña está adorando a Dios. No es solo el que canta o el que toca un instrumento, es el que toma la palabra y con todo el corazón está enseñando, está adorando a Dios. Ahora es, no mañana, ahora es que el Señor está buscando adoradores, gente que enseñe en espíritu
y en verdad. ¿Qué significa verdad? Necesitas conocimiento de la palabra, no mañana, hoy. Hoy. Gloria a Dios por esta bendita visión, porque en esta bendita visión, si algo nos impulsa este ministerio es a crecer. Aquí tú hablas con una persona que tenga un año, año y medio convertido, y tú hablas con él y tú dices, wow, ¿cuánto conocimiento quiere este muchacho? ¿Por qué pasa? Porque está en un grupo vida, porque está planificando, porque está enseñando, va a los discipulados, viene a las actividades, está aprendiendo. Entonces hay palabra de Dios dentro de él. Hay palabra de Dios. Y a esos pequeños hay que instruirlos. Porque ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Tú sabes la cantidad de gente que tiene años en el ministerio y se aparta? Porque de niños no fueron instruidos en la palabra, no tienen fundamento, no tienen base. Crecieron, pero no hay una raíz. Cuando viene el tiempo fuerte, no tienen cómo sustentarse. ¿Por qué? Porque no han sido no fueron modelados, no fueron enseñados en la palabra de Dios, no fueron instruidos. Y esa educación tiene algunos niveles, y ese primer nivel es de casa. ¿Qué significa eso? Que mis hijos tienen que verme orar a mí en la casa. Si yo no oro por los alimentos, yo voy a esperar que mis hijos sean intercesores. Eso es una fantasía, eso no va a ocurrir. Si yo no leo la palabra, si yo no escudriño la palabra, ¿será que mis hijos tendrán palabra dentro de ellos? Sí, ¿qué pueden escuchar en la casa? Eso es como la novela de la una. ¿Cómo es que se llama la novela de la una? ¿Cómo es? Se cayeron con los kilos. Si lo que ven es la novela en la casa, ¿qué es lo que van a aprender en tu casa? Si hay palabra de Dios dentro de tu casa, ¿qué van a hacer? Si tú cuando sales de tu casa oras, si tú cuando te sientas a comer, así sea una arepita con queso o una arepita con mantequilla, si tocó, tú oras por esa comida, ¿qué van a aprender tus hijos? Los discípulos son igual. Los discípulos van a imitar al maestro. Y hay etapas, y para traértelo un poco al contexto, voy a tener un poquito de libertad, Eduardo, para entrar en materia. Hay algunas etapas que son necesarias que nosotros vivamos. Y esa primera etapa es lo que ellos llaman el Betsafer. Es la etapa de aprendizaje de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. A uno siempre cuando llega, uno le dice, oye, léete el Evangelio según San Juan, que es el que... Léete los salmos, los proverbios, un proverbio diario, y lo tratan a uno así como que a veces uno tuviera deficiencia mental. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque cuando tú ves que a un niño de 5 años le dicen, ven acá, vamos a empezar a estudiar. Y ellos llevan a los 5 años, ¿tú sabes cuántos días a la semana iban a la escuela? ¿Cuántos creen? 7 días a la semana. Todos los días iban a la escuela. Y ellos aprendían el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Los 5 primeros libros de la Biblia. Lo aprendían de memoria entre los 5 y los 10 años. De memoria, recitado, escrito, memorizado. ¿Y qué pasaba si había quizás el Salmo 119 le costaba un poquito aprenderlo? Tenían que repetir 400 veces la palabra hasta aprenderla. No le decían, ay hermano, no importa, mañana seguimos, no. Aprendían y aprendían y aprendían y aprendían y aprendían y aprendían la palabra hasta que ella entraba en su sangre y era claramente hablada por la boca. Nunca está de más la palabra de Dios. Ay, ya yo fui para la planificación el lunes, ¿para qué yo voy ahí el miércoles? Si en el discipulado van a hablar del mismo tema. Si ya a mí me ministraron, nunca está de más. Te estoy hablando de la primera etapa hasta los 10 años. A los 10 años tomaban una decisión. Algunos iban y tomaban el oficio familiar. Cuando tomaban el oficio familiar, sencillamente se iban, el que era pescador de su familia iban a pescar, el que labraba la tierra iban a labrar la tierra, los que trabajaban con metales iban a trabajar con metales, el que era pastor iba a pastorear. A partir de los 10 años
aprendían el oficio familiar. Pero habían algunos más entendidos y pasaban a una segunda etapa. Y esa segunda etapa es conocida como el Bet Midrash. Y el Bet Midrash es la educación para ellos entre los 10 y los 15 años. Allí aprenden lo que son profetas mayores, profetas menores, libros poéticos, libros históricos y lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Perdón, eso es lo que ellos aprenden, ¿verdad? Inmediatamente, al cumplir esa etapa, aquellos privilegiados que logran subir esa etapa, llegan a una tercera etapa, y es la etapa del Bet Talmud, que allí, escúchame bien, es donde se convierten en discípulos. ¿Y qué pasaba en el Bet Talmud? En el Bet Talmud, yo decía, ya yo había llegado a un nivel, y en ese nivel decía, yo quiero ser discípulo de Eduardo Mendoza porque yo veo que es tremendo maestro de la palabra. Y Eduardo agarraba y me miraba así como que, este gordito no puede estar conmigo porque yo estoy en la línea. Entonces el discípulo tenía que parecerse al maestro, entonces me veía así medio raro. Cuando llegaban a esa etapa ellos empezaban a buscar, no, yo voy a, escuchar, a seguir al maestro David, no voy a seguir al maestro Guillermo Pedrosa. Y era un privilegio, ¿sabes por qué? Porque ellos no te aceptaban de buenas a primeras, ellos te evaluaban a ver si te aceptaban. Y cuando te evaluaban pasaba lo siguiente, él desataba una palabra sobre ellos. La palabra que desataba sobre ellos es tan sencilla como esta. Él le decía, sígueme. Yo hasta que no estudié esto no entendí por qué Eliseo, cuando Elías le dijo sígueme, hasta quemó los bueyes. Cuando Jesús le dijo sígueme, había hecho la pesca más grande de la historia de Pedro, que era pescador, que vivía de la pesca. Había vendido todas las gorras de Puerto La Cruz el día que el Señor le dijo sígueme, y dejando todas las gorras le siguió. ¿Sabe por qué? Porque la palabra sígueme de parte de un maestro significaba, si él me decía sígueme a mí, me estaba diciendo, yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes enseñar como yo. Yo creo que tú puedes caminar como yo. Yo creo que tú puedes expandir el ministerio. Y sucedía algo. Este discípulo salía corriendo, se iba a la casa de sus padres y le decía a los padres, me aceptó el rabino, me aceptó el maestro Guillermo Pedrosa, voy a seguirlo. Y iba porque necesitaba la bendición de los padres para irse con el maestro. Y se iba y podía pasar mucho tiempo, 2, 3, 4, 5 años sin ver a su familia. Era doloroso para la familia, pero él era el nivel de orgullo más grande que su hijo. Era un proyecto de maestro. Y ellos se levantaban y hacían una oración. Le ponían la mano en la cabeza y decían, que el polvo que se levanta de las sandalias de tu maestro te impregne toda la piel. El maestro. Yo voy a seguir al maestro. Yo voy a seguir al maestro. Pero el maestro no estaba solo. El maestro tenía un poco de discípulos. Venga. El maestro no estaba solo. Venga, acérquense aquí. La oración que los padres habían hecho, que estés tan cerca de tu maestro. ¿Sabes qué? Y el maestro enseñaba. ¿Y sabes dónde estaba el discípulo aquí? ¿Sabes dónde estaba Juan? Aquí. Juan no estaba lejos. Juan había entendido que para que el polvo que se levantaba de las sandalias del maestro, yo tenía que estar pegado a él. Cuando yo me pego a él, yo camino como él. Cuando yo me pego de él, yo hablo como él. Cuando yo me pego de él, la unción que está sobre él viene sobre mí. Por eso yo me tengo que pegar al maestro de la casa. Yo me tengo que pegar a quien Dios ha levantado en este lugar. Y Javier quiere estar cerca, y Eduardo y Alexander y todo, pero yo me pego aquí. Y después Yelisa se quiere meter, pero yo también me agarro, pues. ¿Y sabes qué? Y todos estamos así. Porque es la única forma, gracias,
La única forma de que nosotros aprendamos es que estemos cerca del maestro. Tú sabes que es tremendo. Esta gente, por su nivel de educación que tenían, ellos tenían la libertad de escoger su maestro. Ellos tenían la libertad de decir, con Luis Marín. Luis Marín es un buen maestro. Ellos escogían. ¿Por qué? Tenían la capacidad de escoger porque habían llegado a un nivel. ¿Qué nivel tenía yo el día que mi maestro me llamó? ¿Qué nivel tenía yo si quería suicidarme cuando yo llegué a la iglesia? ¿Cuánto conocimiento, cuánta palabra, cuánto Bet Talmud, Bet Sefer y Bet Tal no sé qué había dentro de mí? Cero. Nada tenía yo. Porque estamos acá no por los méritos que yo tengo de que conozco. Estoy acá porque el Maestro Jesús un día me llamó, a pesar de mis errores, a pesar de mis dudas, a pesar de mis limitaciones, a pesar que sabía que le iba a fallar, a pesar que conocía mis temores, un día me llamó. ¿Sabe? Me puso cerca. Y entendí eso. Yo cuando llegué al ministerio llegué con una carencia paternal, porque mi papá no estuvo nunca con nosotros. Una vez recuerdo que llegué a la iglesia cuando estábamos allá en la calle Bolívar, y un día, los que han ido a Valencia saben que yo no me paro de la puerta de la iglesia, yo me paro en la puerta de la iglesia hasta que ya la alabanza están un poquito, porque me gusta ir a adorar allá al frente, pero me quedo en la puerta de la iglesia recibiendo a todo el mundo. ¿Por qué hago yo eso? Porque yo lo aprendí del padre de la casa. Y me paro ahí y a todo el mundo. Y me dicen, o algunos me dicen, pastor, pero usted no me saludó. Y llegó tarde, le dije. Porque yo a la hora, yo no iba, entonces me voy para allá, me paro allá. Si yo no lo saludé en la puerta, porque usted llegó tarde. Ah, bueno, un poquito. Ah, bueno. Ella no me reclama los saludos. ¿Pero qué méritos tenía yo cuando llegué? Tenías tú cuando Jesús llegó a tu vida. Sabes, a veces hay tantas cosas dentro de nosotros. Jesús le da a los sacerdotes autoridad. Y Jesús en cierta ocasión le dijo, sanando a unos leprosos, le dijo, vayan, pero todavía no ha llegado mi hora, no le digan a nadie lo que yo hice. Solamente vayan y preséntense delante de los sacerdotes. ¿Han leído eso? ¿Sí han leído eso? ¿Por qué Jesús le diría eso? Porque un sacerdote tenía la autoridad de promover o de retener. Por eso es que Jesús en cierto momento dice a los discípulos, les doy autoridad para perdonar pecado. Al que se lo perdone, serán perdonados. Al que se lo retenga, será retenido. Entonces eso le rompe el coco a los religiosos porque dice, ¿y cómo hago yo? ¿Yo puedo agarrar y retener el perdón? El Señor le estaba elevando el nivel de sacerdocio. ¿Por qué? Porque Jesús los manda a donde estaban los sacerdotes. Porque el sacerdote era el que tenía que evaluar el milagro. Él venía, yo era un leproso y me acercaba. Iba a donde el sacerdote, y el sacerdote me revisaba y me aprobaba. Si yo tenía la aprobación del sacerdote podía entrar a la aldea. Si no me aprobaba no podía volver a entrar. Si él me retenía yo me quedaba fuera. Pero si él me promovía yo pasaba. Jesús cuando le da a los discípulos, le dice al que le retenga, le está dando un nivel de sacerdocio. Nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Dile al que está a tu lado, tú eres un sacerdote del Señor. Tú fuiste llamado a ser sacerdote. No te asustes que no te van a poner una sotana. Pero eres un sacerdote del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros con la autoridad, nosotros no podemos estar peleados. Fíjate esto. Habían dos cosas que pasaban con el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote, tú no podías ir a pedir perdón solo. ¿Qué hacía el que iba a pedir perdón?
A mi hermano Arturo, ¿qué hacía el que pedía perdón? Lo perdonaba, no tenía que llevar un sacrificio. Y lo entregaba él mismo. ¿Quién presentaba el sacrificio? Imagínate que te molesto con el sacerdote. Ah, pero yo no quiero pedir perdón, yo voy a pedir una palabra del Señor. ¿A quién le hablaba el Señor? No eran los profetas. Y si yo estaba molesto con el profeta, mi bendición no era retenida. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, dejamos la tontería. ¿Tú sabes cuántas veces en la vida me he puesto yo bravo con Eduardo Mendoza? Mi mentor. ¿Sabes cuántas veces? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido que en Eduardo pesa un sacerdocio. Y Eduardo, Dios lo usó para predicarme la palabra de Dios. Por eso donde Eduardo Mendoza está, yo lo honro. Y yo le he dicho muchas veces, Eduardo, cualquier cosa que yo logre obtener en la vida, tú vas a tener gran parte de esto. Pero Eduardo entendió algo que vivimos. Y Eduardo, él me ganó para Cristo, me enseñó, me discipuló. Pero sabes, entre mi persona y el rey había una brecha de distancia. Yo no sabía acercarme al rey. Y el rey me quería a mí. Y para llegar a mí utilizó a Eduardo. Quiero que no se malinterprete esto. Quiero que se entienda bien acá, Eduardo. Hay una historia, que es la historia de Mefiboset. Mefiboset era un muchacho que estaba lisiado. Porque ustedes conocen la historia, no voy a ahondar mucho allí. Cuando Mefiboset, sus padres y su abuelo mueren, la nodriza que lo cuidaba lo tomó en brazos, intentó correr y se le cayó. Y cuando se le cayó, se quedó lisiado de las piernas y lo llevaron a un lugar llamado Lodebar. Y en Lodebar creció apartado, lisiado. Lodebar, un sitio sin palabras, sin agua, un sitio árido, un sitio donde no había palabra para él. Y allí creció escondido. Y Mefiboset tenía miedo de acercarse al rey. Voy a tomar la figura del rey, mi apóstol. Tenía miedo de acercarse al rey porque Mefiboset pensaba, si me descubren, me matan. Porque el heredero directo al trono era el muchacho que estaba lisiado. ¿Sabe cuántas veces quería salir Mefiboset en Facebook? Nunca. Se llamaba Juancho Polo de los Ríos en Facebook. No quería aparecer por ninguna parte porque él pensaba que si se acercaba al rey lo iban a matar. Yo pensaba que si me acercaba a Dios me iba a convertir en un evangélico, por eso no me acercaba. Y yo decía, no, yo no me voy a acercar a Dios porque es que voy a tener que dejar de tomar, voy a tener que dejar de fumar. Entonces yo no me quería acercar a Dios. Pero en ese momento llegó un personaje que no aparece en el libro de Hebreos, en el Copperstone de la fe. Apareció un hombre que no aparece como los grandes predicadores, hombres que hicieron milagros, no aparece como los hombres trascendentales de la fe, no aparece en la Biblia. Aparece en un par de ocasiones nada más. Aparece un hombre llamado Siba. Y Siba le dice, Señor, yo sé dónde está ese muchacho. Ahora, yo quiero que tú te pongas en los zapatos de Siba. Para Siba no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque podían pasar dos cosas. Que el rey le dijera, con que tú sabías. O sea, que tú le ocultaste al rey una cosa tan grande. Córtenle la cabeza. Podía pasar. ¿Verdad? Entonces para Siba era más fácil que yo no sé nada. Pero Siba tomó una decisión. Siba tomó la decisión de decir, rey, yo sé dónde está ese muchacho. Permíteme ir en pos de él. Y el rey le dijo, ve, dile que yo quiero estar. Y en ese momento se levantó un Siba y empezó a hablarle a Mefiboset. Y empezó a enseñarle a Mefiboset
que el rey no me quería matar, que el rey me quería salvar. Que en el sitio donde yo estaba, que en el lugar donde yo trabajaba en el mercado, no era mi sitio. Y él empezó a hablarme, y él empezó a decirme, y él empezó a instruirme, y empezó a capacitarme, y empezó a llorar por mí, y empezó a doblar rodillas por mí, y empezó a pedirle a Dios por mí. Pero él entendió que Mefibosé no era de Siba, sino que él tenía que conectarlo con el rey. No se adueñó del discípulo, sino que trajo al discípulo a donde el discípulo iba a aprender. ¿Y saben lo que pasó con Siba? El rey le dijo: quédate para que sirvas aquí en la mesa del rey. Porque cuando tú te decides a invertir tu vida, porque si Eduardo Mendoza no fuese orado por mí, yo no sé dónde estaría yo ni dónde estuviera mi familia. Si no fuese creído en mí, porque un mentor es capaz de ver el producto terminado. Y me decía muchas veces: líder, tú vas a salir de aquí. Líder, a ti, yo no te veo aquí, yo te veo en otra parte. Yo no sé, yo veo cosas grandes contigo. Y muchísimas veces él habló esas palabras y yo las creí en mi corazón. Me conectó con el rey. Yo amo a mi apóstol. Mi apóstol es mi papá. Y Eduardo lo sabe. Pero el nivel de honra y respeto que yo tengo por este hombre es el mismo que tenía hace 5,116 días que llegué a este lugar. Eduardo mañana se equivoca y comete un error, Dios lo guarde. Nada va a cambiar lo que este hombre hizo por mí. Nada va a cambiar lo que ese hombre hizo por mí. Si él algún día llegase a fallar, aquí va a estar su hermano para levantarlo. Aquí va a estar su hermano para ayudarlo y para apoyarlo. Porque somos expertos en matar a nuestros hermanos. Somos expertos en eso. Pero ¿cuántas veces nos damos por otro? ¿Cuál es el nivel más grande de amor si no es dar la vida por los hermanos? Puedes hablar diversidad de lenguas, pero si eres chismoso tienes un problema con Dios. Tenemos nosotros que entender el nivel y la asignación de reino que tenemos nosotros. Somos reyes y sacerdotes. No podemos actuar como mendigos. Tenemos que tener una conexión con la cabeza, con la autoridad de este ministerio. Yo siempre le digo apóstol, lo único que yo sé hacer es caso. Usted dígame qué hay que hacer. Apóstol Gladys me llama, a veces estos días me escribió unas cosas y yo le digo: apóstol, yo no entiendo mucho eso, dígame nada más que yo tengo que hacer. Usted lo que me tiene que decir que tengo que hacer yo y más nada. Haga esto, listo. Porque lo que el apóstol me dice es lo que yo hago. ¿Cuál ha sido el éxito que el ministerio de Armando y Gina ha tenido en Valencia? ¿Cuál ha sido el éxito? ¿Cuál ha sido la clave? Que yo soy bueno, que yo sé mucho. ¿Cuál ha sido? Que me fui y estudié en el mejor instituto bíblico. Mi hermano, yo no he hecho ni una clase de instituto bíblico. Yo lo que he aprendido lo he aprendido del padre de la casa. Él es quien me ha enseñado. Él es quien me ha enseñado. Porque cuando él me enseña, cuando Eduardo me enseñó, también me enseñaba lo que el padre de la casa le había enseñado. Por eso es que mis prioridades están claras. Por eso es que mis hermanos tienen su nivel y su valor. Por eso es que todos tenemos que verlos con respeto como tenemos que verlos. Por eso es que el discipulado no es una clase. El discipulado es que te acerques tanto al maestro que empieces a caminar como él. Que hables como Jesús, que camines como Jesús, que ames como Jesús, que te expreses como Jesús, que vivas como Jesús. Si no lo estás haciendo, ese no es tu maestro. Si no caminas como Jesús, no es tu maestro, no lo estás siguiendo. Por eso es que esto tiene que ser relacional. Por eso es que el discípulo tiene que parecerse, el líder tiene el discípulo tiene que parecerse a su maestro.
Cuando te hablo de parecerse, no quiere decir que tenga que quizás que predicar igual, porque el apóstol predica de una manera, Eduardo Mendoza predica de otra manera, el hermano Arturo López predica de otra manera, Javier Velázquez predica de otra manera. No se trata de que hagamos muñecos en serie, no se trata de que todos seamos igual el uno al otro, no se trata de eso. Se trata de que el corazón que está en el apóstol, se trata que el corazón que Dios ha puesto en él, se trata que el corazón al cual Dios un día le dijo, tengo mucho pueblo para ti, sea el mismo corazón que está en nosotros. Cuando hay el mismo corazón, entonces yo voy a actuar de la misma manera. Entonces yo voy a hacer lo que debo hacer conforme a la palabra de Dios. Necesitamos acercamiento. Y hay algunos principios que no quiero dejar de mencionar que dentro del discipulado tienen que estar sí o sí. Y en este discipulado tenemos que entender que Jesucristo nos dijo a nosotros en Marcos capítulo 19, dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús nos dice que yo los haré, es porque Él mismo está enseñando. Ahora, cuando nosotros escuchamos a quien nos están discipulando, Él nos está haciendo a nosotros pescadores. Porque Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Entonces, el discipulado es esa capacitación, esa preparación, pero también ese acercamiento que necesita tener el discípulo con el maestro. Amén. Entonces, el discipulado tiene que tener objetivos, el discipulado tiene que tener una meta, el discipulado tiene que tener una dirección. Recuerdo que cuando el apóstol fue y habló del discipulado, el apóstol utilizó una palabra y el apóstol dijo, el discipulado tiene que ser intencional o intencionado, algo así dijo. O sea, tiene que tener un enfoque, una intención. No puedes llegar, ay, yo voy a un discipulado hoy, voy a ver qué consigo. Eso no sirve así. Y recuerdo que tomé esa palabra y empecé a enseñar lo que era discipulado. Y me tomé como 8 discipulados solamente para enseñar lo que el apóstol había enseñado. Empecé a echar todo lo que el apóstol había dicho y empecé a enseñar discipulado, 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 hasta que la gente entendía que era un discipulado. Después empecé a orarle a Dios, Señor, ¿qué dirección necesito yo para continuar enseñando? Porque hay tantas cosas que enseñar. Y una de las cosas que me di cuenta en la congregación es que habían en algunos muchos ascensores espirituales. Un día estaban bien, un día estaban mal. Un día estaban bien, un día estaban mal. Entonces, le pregunté al Señor y empecé a enseñar lo que era el carácter de Cristo. Y empecé a enseñar lo que era el carácter de Cristo y la formación del carácter de Cristo en el discípulo. ¿Qué fue lo que hice? Rompí la estructura de culto de discipulado y me llevé a la gente para la casa. Compré café con leche y pan dulce y lo senté conmigo. Una reunión con 12. Después me reuní ya una reunión con 6 y empecé a hacer reuniones pequeñas donde empezaba a hablar con la gente y donde empezaba a orar por ellos, donde empezaba a escuchar las situaciones. Porque yo puedo decir, yo soy un tremendo líder, hago un discipulado y vienen 300 personas. Ajá, pero ¿y si una persona de esas está pasando una situación? Tienes el tiempo de sentarte con él a escucharlo. De entre esos 300, ¿cuántos tienen problemas? Se le puede dar la misma efectividad. ¿Y qué hice yo? Yo empecé con eso, eran como 18. Empecé a discipular a eso, un grupo aquí y un grupo allá. Y después les dije a ellos, lo mismo que están aprendiendo de mí es lo que usted va a enseñar. Y esa gente que hizo empezó a hacer el discipulado con otro. ¿Qué empezaron a enseñar? Lo mismo que el pastor le estaba enseñando. Cuando tú te vienes a dar cuenta, toda la red está cubierta y toda la gente está teniendo un discipulado de calidad. ¿Qué están enseñando? Lo que se le está enseñando en la cabeza.